Quiero estar en tu presencia, poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. A los acordes de esta alabanza cantada por nuestro hermano Ernesto López y acompañado en su piano, damos comienzo en esta hora, en este momento, desde nuestro templo ubicado en el 725 de la avenida Hancock, aquí en la ciudad de Bridgeport, con el propósito de adorar a Dios, con el propósito de disfrutar de la confraternidad y unidad entre el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y con el propósito de estudiar su palabra, tan esencial y tan necesaria para la edificación y el bienestar de cada creyente. Es un placer llegar a los distintos lugares, tanto ciudades aquí en los Estados Unidos como países en la América Latina y en Europa, donde hay grupos de creyentes interesados en recibir lo que aquí nosotros le dedicamos al Señor en beneficio de ellos. Es este un momento muy importante, posiblemente no solo para nosotros los que estamos aquí, sino para aquellos que nos ven, que nos escuchan, en sus distintas condiciones y situaciones, esperando que Dios en este día y a través de nuestra programación ministre de manera especial a cada uno de ellos. Esa vida que está atada, ligada, que el enemigo ha querido destruir, hoy es tiempo de buenas nuevas. Porque Dios está listo para obrar.
aquellos que están enfermos y que han pensado que ya no hay remedio, no hay medicina, tratamiento, hospital, doctor, que pueda solucionar esa crisis física que tienen en sus cuerpos. Pero Dios, a través de la persona de Jesucristo en el Calvario, proveyó sanidad, salud para aquellos que creen y están dispuestos a recibir ese hogar, esa familia que el enemigo ha querido destruir, despedazar. Pero en esta hora le podemos decir, al entrar nuestra programación a su hogar, a su casa, a su apartamento, entra la paz de Dios. Porque el Señor así nos lo ha indicado, que donde entremos y nos reciban, allí la paz de Dios se ha de manifestar. En estos momentos vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la porción bíblica que vamos a estudiar. Hoy concluimos con una serie de estudios que hemos estado presentando sobre el origen de la historia humana. El tema del estudio en el día de hoy es una raza, muchas naciones. La verdad central, todos los seres humanos son descendientes de Adán y Noé. El versículo clave se encuentra en Hechos, capítulo 17, 24 al 25, y dice: Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. El cuerpo bíblico, pasajes bíblicos que vamos a estudiar, se encuentran en el libro de Génesis. Ya hemos dicho que Génesis significa principio, porque en él se narra la historia del principio de todas las cosas que nosotros vemos y tenemos. En el capítulo 10, a continuación damos lectura. Y dice el versículo 1: Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Aram, Tubal, Masé y Tiras. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Phut y Canaán. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Jafet, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam,
Azur, Arphaxad, Lud y Aram. Estas son las familias de los hijos de Noé por procedencia en sus naciones, y de estos se repartieron las naciones en la tierra después del diluvio. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así nos esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem edad de 100 años, y engendró a Arad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arphaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Padre, te damos gracias en este momento por este privilegio tan grande de ser parte de los redimidos, de los que hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y que nos has hecho parte, Señor, de ese pueblo que sobre la haz de la tierra, oh, teme, Señor, y honra y glorifica tu nombre. En esta hora te damos gracias por el día y lo que en él, Señor, hemos podido hacer, y que tú nos has protegido y librado del mal, y nos has permitido, Señor, entrar por las puertas del templo para dedicarte nuestras vidas, para consagrarte a ti este tiempo y para ser de bendición a muchos que nos están escuchando, que nos están viendo. Señor, esos hogares, esas familias, esas personas que en esta hora están para, oh Dios, escuchar, pero más para recibir. Deja que el Espíritu Santo, que no tiene limitación, que no hay circunstancia ni situación que le impida cuando creemos y aceptamos, Señor, que Jesucristo está donde se reúnen 2 o 3 en su nombre. Allí está Él para glorificar al Padre a través del Hijo, del Espíritu Santo. En esta hora, bendice la himnología, los cánticos, Señor, y bendice cada hermano que se propuso y llegó y está aquí
Y a los que vienen de camino, te pedimos que oh Dios, des gracia y sabiduría en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo en esta noche. Para mí es un privilegio estar aquí y le doy gracias a Dios porque me permite llegar o nos permite llegar. Y esperamos que por medio de esta alabanza nos sigamos edificando y sobre todo que lleguemos a esas personas, como dijo el pastor, que nos están mirando en diferentes países. Hay muchas alabanzas que nos tocan a cada uno, entonces yo espero que esta sea una noche especial y que nos glorifiquemos unos y otros. Vamos a comenzar y vamos a provocar una bendición. Seguimos adorando y vamos a alabarle, vamos a alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Dios.
Dios. Aquí estoy, Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Modérame como la forma el barro el madero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Modérame como la forma el barro el madero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Modérame como la forma el barro el madero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Modérame como la forma el barro el madero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Modérame como la forma el barro el madero, haz de mí un instrumento útil para ti, Aleluya. Como dice la canción, pidámosle siempre a Dios que nos moldee a su manera, a su forma, y que podamos ser una imagen, como Él lo hizo, pero casi parecido a Él. ¿Verdad que sí? Vamos a buscar en la palabra, vamos a leer el Salmo 28. Aleluya. Amén. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón
y con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza, es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Aleluya. Voy a pedir al hermano Edwin que ore por la palabra, por favor. Padre Santo y Padre bueno, creador de los cielos y de la tierra, Señor, de infinita bondad y misericordia, venimos ante tu santa y divina presencia, Señor, en este momento, para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza, para darte adoración, Señor, porque tú eres un Dios bueno, oh Dios del cielo. Y te agradecemos, oh Dios de la gloria, por el bien que tú has hecho a nuestras vidas y a nuestra familia. En este instante, Señor, queremos darte gracias por esta palabra viva y poderosa. Gracias, Señor, porque a través de ella llegó el conocimiento tuyo a nuestras vidas, oh Dios. A través de ella hemos podido comprender y entender que tú eres el único, solo y verdadero Dios, el Dios que creaste los cielos y la tierra y todo este universo. Señor, y te damos gracias por ella y te pedimos que nos ayude a guardarla, Señor, a vivirla, a amarla, a obedecerla y también a compartirla con otros, Señor, para que otros también puedan conocer y entender que Jesucristo es el camino para la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger las ofrendas y el último coro, por favor. Praise. que Stephanie la van a operar la próxima semana. El viernes. Que la tengamos en oración. Amén. A la hermana Stephanie. Amén. Alabado sea Dios. Gracias, hermana Cruz. Y vamos de inmediato al estudio de la palabra, pero no sin antes, como ya mencionaste, hermano, queremos orar, presentar a nuestra hermana Stephanie, que tuviese un accidente automovilístico donde una de sus piernas
fue afectada. Agradecemos al Señor el progreso, el adelanto, el bien que está disfrutando Lucrecia después de haber sometido a una operación. Y esperamos, ¿verdad?, que el Señor continúe ministrando y obrando en aquellos que realmente le aman y le sirven y que quieren que Dios bendiga sus vidas. Visité al hermano Herreras y también pues está en progreso, está en adelanto y esperamos que pronto pueda estar con nosotros. Ya él pues les expresará su agradecimiento por la aportación económica que todavía muchos han estado dando para ayudar a nuestro hermano en su necesidad. Amén. Bueno, los que están en pie pueden sentarse en esa disposición. Hoy concluimos, como dije en la invocación, con la serie de estudios que hemos estado presentando sobre el origen de la historia humana. Siempre ha sido un signo de interrogación para muchos el cómo surgió, cómo comenzó la humanidad. Y lamentablemente, pues, algunos han distorsionado lo que realmente es, porque la palabra del Señor nos enseña que el hombre y la mujer fueron directamente creados por Dios, que no pasaron por un proceso de desarrollo, de evolución, sino que cuando Dios los creó, eran conscientes y con las capacidades suficientes para valerse, para poder no solamente vivir y disfrutar de la creación, sino también aún de reproducirse. Y nosotros hemos estudiado bien detalladamente acerca de esta historia. Y hoy pues vamos a hablar también sobre el tema una raza, porque es una pregunta que tiene la humanidad. ¿De dónde y cómo? Es que hay una variedad tan grande en la tierra y algunos como que quieren dar una respuesta que los creyentes y los que creemos y aceptamos lo que la palabra de Dios dice, no lo aceptamos. Jamás hemos de aceptar lo que se llama el proceso ¿de qué? De la evolución, de que comenzó la vida en algo que
luego comenzó a tomar forma y de acuerdo a las necesidades que se le presentaron, es que entonces desarrollaba y pasaba a otra etapa. Al extremo que andan buscando lo que se llama, y que en otras ocasiones se lo he mencionado, el electrocantropo. Bien sea, electro es derecho, cantropo humano, están buscando el eslabón. Se le llama el eslabón perdido. ¿Cómo vincular al animal con el ser humano? Bueno, y jamás lo van a encontrar, porque no existe. Pero sí sabemos que todos los seres humanos, desde Adán hasta el último posiblemente que nazca, somos descendientes. ¿Primero de quién? De Adán. Somos inevitablemente, indubitablemente, descendientes de Adán. Pero llegó un tiempo que ese ser humano, habiendo sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios, teniendo todas las habilidades y capacidades para valerse, principalmente para reconocer a su Creador y para adorarlo y para mantener una comunión que le beneficiaría, pero se podrían ustedes imaginar si Adán no hubiese con su esposa cometido esa rebeldía, esa desobediencia, ¿cómo hubiese sido la humanidad? ¿Cuántas cosas se pudieron haber evitado? Pero nos dice la palabra que la desobediencia, la rebeldía, esa insinuación de obediencia y sumisión al mal hizo que Dios descendiese y dijese: no podemos continuar soportando, admitiendo este grado de corrupción, porque cada día, en cada acto, están inclinados al mal. Y entonces dice que Dios pronunció juicio y lo realizó con el diluvio. Y creemos que el diluvio no fue solo parcial. El diluvio creemos que fue universal. Creemos que no quedó en el globo terráqueo un fragmento, una parte que no fuera afectada por el diluvio, donde todos los animales y todos los seres humanos que no fueron incluidos para entrar al arca perecieron. Y solamente Noé, con
sus 3 hijos, con sus 3 nueras o yernas, pero la palabra más apropiada es nueras. Él y su esposa abordaron el arca y por más de un año permanecieron dentro de esa arca con toda esa masa o grupo, cantidad de animales de rapiña o animales impuros, y también animales que le llaman o se le llama limpios, porque pueden comerse, se puede usar. Ahora, nos encontramos ahora que entonces desciende Noé, sale Noé del arca con sus 3 hijos. Hay algo muy particular, no sé si lo han observado los que han leído, y es que antes de entrar al arca, Noé con sus hijos no tenía nietos. No habían hijos de los hijos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si ya estaban casados, si estaban conviviendo juntos, ¿por qué entonces no habían procreado? Luego que salen del arca, entonces es que comienza la procreación. Y en esa procreación se multiplicaron, pero en gran manera. Los 3 hijos de Noé tuvieron hijos. Esos hijos tuvieron más hijos, bueno, y comenzaron realmente a multiplicarse de una manera grande. Hay algo particular en él. Primero, el que se conocían los unos y los otros. ¿Qué otra particularidad había en ese tiempo? El que hablaban el mismo idioma. El idioma que les enseñó Adán. Y que luego aprendió Noé. Noé se lo comunica a sus hijos y a sus nueras, y ellos se lo comunican entonces a sus hijos. Pero comenzaron a multiplicarse de tal manera que entonces comenzaron a hacer ciudades. Ya eran numerosos. Ya era no demasiado, déjenme quitar este término, pero sí era una población ya grande, bastante grande. Pero en ese crecimiento y en ese desarrollo industrial y laboral, la agricultura, a inventarse muchas formas y maneras, ya hasta sabían construir edificios. En medio de ese desarrollo,
que posiblemente también, pues, como le dije, un desarrollo de agricultura, un desarrollo industrial, comenzaron a formar y hacer cómo producir. También hacían edificios, porque descubrieron o comenzaron a usar la tierra para hacer ladrillos. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla? Tengo una pregunta, ¿la puedo hacer? ¿Ah? Yo tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? ¿Dónde era? Yo tengo una pregunta que me tienen aquí últimamente, pero tengo que hacerla, pero no puedo dar con ella. Ajá, pues vamos a ver, pero tienes que usar el micrófono. Sí, pastor. Cuando Dios le dio la orden a Noé después de arca, cuando bajó la salva del diluvio, cuando Noé bajó, ¿dónde se encontró Noé con todos sus Ponte muertos? el teléfono, el micrófono, así. ¿A dónde estaban todos sus muertos y los animales que murieron en el diluvio? ¿A dónde fueron a tener? Otra vez, que no te entiendo. No sé el sistema arriba, pero... Cuando el Señor eliminó a todas las vidas, los animales y las vidas de todas las personas, cuando Noé salió del arca, ¿a dónde fueron a tener todos los muertos y todos los animales y todo eso? ¿No estaba infectado por el mundo? Después del diluvio. Sí, después del diluvio. Jesús, ¿Qué pasó con toda esa multitud de muertos, de animales y todo? Bueno, fíjate que en el arca habían animales de rapiña. El animal de rapiña es el animal que se come los desperdicios, que se come las cosas aún podridas. Por eso él mandó, lo primero que él mandó, así, nos vamos a desviar, pero ya llegaremos. Lo primero que él mandó, ¿qué fue? Un cuervo. ¿Por qué? Porque si las aguas habían descendido, habían animales y habían cuerpos de seres humanos, entonces el cuervo no hubiera regresado. Porque hubiese encontrado qué comer. Pero cuando el cuervo regresa, indica que todavía los muertos estaban bajo la superficie del agua, que el cuervo no podía poder alimentarse de ellos. Pero luego él mandó uno y ese no volvió. Ese le dijo a Noé, al no regresar, ya yo encontré qué comer, pero qué a los muertos. Así es que por eso ustedes notan que en el arca habían animales de rapiña, porque iban a ser los basureros, iban a ser los que iban a comerse lo que encontraran. Ajá, Sí, esta es mi opinión. La pregunta del hermano es... Sí, esta es mi opinión, como anteriormente dije. La pregunta del hermano es una pregunta buena de curiosidad. ¿Okay? Porque el diluvio fue una catástrofe, fue un cataclismo lo que hubo en la tierra. Y ya llevaban la tierra de existencia, el hombre existiendo sobre la tierra alrededor de unos 1600 años. Allá habían, para mi opinión, habían millones de personas que existían ya sobre la tierra. Tenemos que recordar que el diluvio fue algo
directamente que vino de Dios, fue de Dios. Y Dios sabía que iban a haber muchísimos muertos, que eso iba a causar entonces otra catástrofe más, una epidemia. So, en mi opinión, yo creo que Dios se encargó de desaparecer a todos esos muertos, porque Él era el que iba, eso se inició con él, el diluvio, quien lo envió fue Él, el juicio vino de Él, y Él se iba a encargar también de todos esos muertos, desapareciendo tanto humanos como de los animales. Sí, bueno, el asunto es que iban a haber lo que se llama cataclismos. Entonces, se iba la tierra en sí, se iba a abrir. Porque para que hayan cataclismos y para que salgan las corrientes, que fue lo primero que salió de abajo, la fuente de abajo, pero llegó el momento que esas fuentes se cerraron, pero quedó el cataclismo, quedó la apertura. Entonces, algo hay, el hermano presenta un punto y es, entonces, cuando las aguas regresan otra vez a introducirse por esos aberturas, gracias se iba a decir, por esa abertura, el agua comienza a recogerse, entonces comienza a arrastrar, trae con ella todo eso que estaba para traerlo otra vez. Entonces, una vez baja, comienzan los derrumbes. ¿Saben lo que es? Los derrumbes, bien sea. Una vez entra, entonces esa tierra que queda húmeda, entonces empieza a caer para sellar o cerrar esas aperturas que hubieron. Ahora, volvemos entonces a la lección de hoy. Entonces, o al curso de hoy. Entonces, fíjense ustedes que llegó un momento que acordaron el no esparcirse, el no separarse. Y entonces dicen, para no sufrir el que nos quieran separar, distanciar, Dios le había ordenado que se esparcieran. Y a cada uno de los hijos de Noé lo hacía responsable de un área a donde debía de ir. Pero los descendientes de esos hijos de Noé asimismo determinaron que no se iban a ir. ¿Y qué determinaron hacer? Entonces, hacer una torre que según ellos llegase al cielo. Okay. Bueno, vamos a explicar que cuando los descendientes de Noé y Noé viajaron bastante, ¿saben? Viajaron, pero millas, y los tienen medidas de kilómetros, porque el arca quedó sobre el Ararat. Y entonces, para llegar al lugar donde se establecieron, son unas cuantas millas,
hay que cruzar y pasar por muchos lugares. Ahora, ¿por qué escogieron el lugar que seleccionaron? Porque el lugar que seleccionaron, note usted, es interesante. El lugar que seleccionaron todavía habían 2 ríos. A pesar de que la tierra se inundó y a pesar de que luego las aguas se recogieron, quedaron 2 ríos, pero de los grandes. ¿Cuáles eran esos 2 ríos? El Éufrates y el río Tigris. y el Tigris. Entonces, en el centro de esos 2 ríos era donde estaba la parte que mejor se podía usar para vivir. Una porque había agua, otra porque la tierra había hecho una cementera. Un lugar que era propio, conveniente para vivir. Pero entonces hay que ir un poco más allá para poder entender por qué Dios les permite llegar y establecerse en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque ese era el lugar que originalmente El origen de la vida. había existido el huerto del Edén. Entonces, en ese lugar, por eso era tan fértil, porque fue el lugar que Dios preparó anteriormente en el original para la pareja que Él puso en el huerto. Entonces, llegan a ese lugar. Ahora, llegaron ahí, pero ¿qué sucede? Entonces, no quieren esparcerse, salir e ir, porque sí podían hacerlo. Pero es que hay algo ahí. Es que se demuestra la naturaleza del ser humano cuando no busca a Dios, cuando no depende de Dios, cuando no se somete a la voluntad de Dios. Tal como doña Eva y don Adán y la generación anterior que fue destruida, ese mismo sentir, esa misma actitud, ese mismo proceder pasó. Aunque Noé tuvo que haberles enseñado, porque ¿qué hizo Noé tan pronto pasó el diluvio? Hizo un altar. Un altar en el cual él le demostraba a Dios muchas cosas, pero principalmente, ¿sabe lo que es un año y una inundación tan grande y tan terrible y haberse muerto toda esa generación? Y que él pudiera haber sido librado. Y que Dios lo escogiese. ¿Tú no has pensado la bendición que tú tienes? ¿Qué cosa más grande? Porque ahora el arca todavía sigue siendo. Sigue siendo. Para librar, porque va a venir un día
que la ira de Dios va a volver a ser derramada. Santo. Pero fíjense ustedes, algo muy importante, y es que entonces, cuando deciden reunirse, deciden hacer, ellos dijeron de hacer lo que el hermano mencionó. Primero, una ciudad. Segundo, un edificio. Una torre. Pero notan ustedes cómo la describen. ¿Cómo describieron ellos que iba a ser esa torre? Que iba a llegar al cielo. Pero ¿por qué pensaron ellos que podrían construir un edificio de tal magnitud que llegase al cielo? Desde luego, el vocablo cielo en ese sentido es que sobrepasase lo que ahora ellos veían, que eran las nubes de donde creían que había caído el agua. Entonces, si hacemos una torre que sobrepase la atmósfera y entre en la estratosfera, si llega allá, no importa cuánta lluvia o agua caiga, nosotros nos podemos subir por la torre y podemos escapar. Pero hay otra razón por la cual... Querían estar cerca de Dios. ¿Ah? Tal vez querían estar cerca de Dios. ¿No? No. Querían estar bien lejos de Dios. Lejos. ¿Saben por qué? Porque ellos dijeron, si Dios utilizase el echarnos, vamos a tener un obelisco. ¿Saben lo que es esto? Es una torre que se utiliza para señal a las que se alejan. Ahora, pues hay el GPS. Ahora ya no tenemos necesidad de tantas torres. Pero antes, usted sabe que se usaban lo que se llaman los faros. ¿Para qué? Si alguien se iba lejos, aún en la mar, el faro le servía de derrotero. Entonces ellos pensaron y dijeron, vamos a hacer una torre. Primero, si a Dios le da por volver a enviar otro diluvio, subimos arriba y nos escapamos. Pero si usase cualquier otro medio, ahí es donde está el asunto. Vamos a tener un derrotero y nos vamos a poder reunir. Lo menos que se pensaban ellos era que Dios tenía el cómo hacerlo, que se esparcieran. Y tú sabes lo que para nosotros, aún para nosotros, cuando tú visitas cualquier país de otro idioma del tuyo, y si tú no has aprendido, tú no has estudiado, se te hace difícil el comunicarte.
Eso ha existido y existirá hasta que Cristo venga. Pero, fíjense ustedes, Dios, queriendo que la humanidad entera escuchase, recibiese, creyese y recibiese, entonces, en el día de Pentecostés, ¿sabe cuánta en la torre? 4 idiomas. ¿Por qué 4 idiomas surgieron? No le voy a mencionar los 4 idiomas originales, pero 4 idiomas. ¿Por qué 4 idiomas? Si en el día de Pentecostés había más de 60 de distintas partes que habían llegado, había más de 60 lenguajes. Y Dios pone al discipulado y al apostolado a hablar en los distintos idiomas con el fin de comunicar. Ahora, note usted, el día que Él descendió y confundió las lenguas de la torre, era para que no se comunicaran, para que no se entendieran, para que se pegó. ¿Qué tú dices? Pero el otro le dice, yo no sé lo que tú dices. Más el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, no hubo necesidad de un intérprete. Porque el mismo Dios que puso las 4 lenguas originales, ahora pone las 60 lenguas para que los discípulos que no sabían ese lenguaje, puedan expresarse y puedan entender que Jesucristo vino para salvar. Ahora, viene entonces, con los 4 lenguajes vienen 4, hoy le llamamos razas. Mira, Edwin, como quien dice, fíjense ustedes, porque van a ser divididos. Pero no solamente, sino que está allí, se produce el origen de las 4 razas predominantes. ¿Las conocen ustedes? A ver, alguien. Pues bien, dice el hermano que no. La raza blanca, la raza blanca, la Ok. raza negra. Fíjate que la primera es la negroide. Fueron los negros. La segunda, los amarillos, asiáticos. La tercera es que es la blanca. Y la otra, la roja. Pieles rojas. Se están mirando algunos como que. ¿Sabes que Estados
Estados, bueno, sí, esta nación, los primeros que llegaron a ella, ¿se pueden imaginar quiénes fueron? Indígena. ¿Ah? Indígena. ¿Quién? Los indígenas. Indígenas. Los indígenas. No, no indígenas. Porque llamamos indígenas a los que creemos que son exclusivos y nativos de un lugar. No, se acabó de decirle que todos somos descendientes de Adán, de Noé y de uno de sus hijos. Entonces, esa es una idea. Mira, los que entraron por la parte de arriba, porque Magog, que es uno de los descendientes del segundo hijo de Noé. Yo le di una gráfica ahí. Déjame buscar rápidamente. Magog, De Jafet, descendiente de Jafet. del primero. Del segundo, el primero es Sem, el segundo es Jafet. O Ajá. sea, Magog es descendiente de Jafet. Ok. Entonces, Magog es el padre de los rusos. Y ustedes van a entender. Entonces, también están los descendientes, déjenme buscar, los cimerios, que son rojos. Entonces, ustedes han oído que los que habían aquí, originales, los primeros que llegaron, ¿cómo eran? Las pieles rojas. Las pieles rojas, así era como se llamaban. Tienen que sacar de sus mentes la idea de indios. Aquí no habían indios. ¿Quién le puso el nombre de indios? Colón. Colón le puso el nombre de indios. ¿Por qué Colón le puso el nombre de indios? Porque él se creía que había llegado a la India. Porque Colón había salido a ver si llegaba a la India para hacer comercio. Pero entonces perdió el derrotero. Y cuando él llegó, él creyó que había llegado a la India. Y entonces le puso el nombre de indios a los que encontró. Entonces el nombre comenzó a ser preponderante y comenzaron a llamarle indios. No, son pieles rojas. Entonces, bueno, ya vamos a dejar eso. Ustedes, yo le di la gráfica de cómo se dividieron los descendientes de Noé hasta llegar a quién de ellos. Hasta Abraham. Pero antes de Abraham, a través de Sem, que descienden a Ur de los Caldeos, a la parte baja, Abraham vivía
con su papá, llamado Taré. Pero ¿qué sucede? Para el tiempo de Abraham y de Taré, ya se habían multiplicado y se habían esparcido como Dios lo había establecido. Entonces se encuentra a Taré, un descendiente también de Noé y descendiente de Sem. Ahí empieza entonces, conocen a Taré, ¿no? Taré era el papá de Abraham. Ya Abraham se había casado, pero Sarai era estéril. Entonces, Taré, que es descendiente de Sem, que baja abajo y se establece en Ur de los Caldeos, la parte baja, casi llegando abajo a Arabia. Entonces, Dios se le revela a Abraham, pero Abraham, su papá, Taré era un artesano, ¿sabe lo que es? Que hace figuras. Imágenes, ¿Ah? Imágenes. Sí. Taré, ya para el tiempo de Taré y de Abraham, se adoraban imágenes, se adoraban figuras. Entonces, Dios al mismo Taré lo quiere sacar de la idolatría. Y le dice a Abraham que quiere salir de allí. Pero es porque ya Dios se le había revelado a Abraham y Abraham había tratado, pero Taré no quería salir. Porque ese era su negocio. Fíjense ustedes que Taré, cuando salió que Abraham dijo, me voy, porque Dios me ha dicho que me va a dar una tierra y Él me la va a mostrar, yo me voy. Taré dijo, yo voy contigo. ¿Pero qué pasó? Taré, en el camello, en una bolsa que puso, metió 2 o 3 ídolos. Y después que caminaron y estuvieron algún tiempo, se murió Taré. Cuando muere Taré, es que Dios entonces vuelve a decirle a Abraham que le tiene una tierra, que le va a dar hijos. Y Abraham dice, eso es imposible. Ahora vamos a explicar qué significa Taré. Taré significa la carne, la carnalidad. Hasta que no se muera el Taré nuestro, no podemos ver ni disfrutar de todo lo que Dios tiene. Taré representa esa actitud de querer servirle a Dios, pero pendiente al mundo.
porque no quería dejar los ídolos. Y usted sabe que el ídolo en la Biblia lo que representa es algo que tú le estimas, le consideras, lo tienes más grande que Dios, más importante que Dios. Entonces, Dios le dijo a Abraham, hasta que Taré no se muera, no va a haber bendición. Se muere Taré y Dios renueva el pacto que le había hecho a Abraham. El llamado que Dios le había hecho a Abraham no estaba incluido Taré, ni Lot, ni ningún miembro de la familia, solamente él y su esposa. Pero ellos decidieron irse con él. Pero el llamado fue directamente para Abraham. Por eso hasta que Taré no murió, y ellos Pero no salieron. no solamente se fue Taré. Taré se lleva al nieto. Al nieto. ¿Cómo se llamaba el nieto? Lot. Se lleva a Lot. El llamamiento no había sido ni para Taré ni para Lot. Había sido para Abraham. Entonces, llega el momento que tanto uno como el otro son cargas, son tropiezos, son problemas. Porque no quisieron someterse al propósito de Dios que quería cumplir con Abraham. Porque de Abraham Dios iba entonces a proveerle al mundo el Salvador. A través de Abraham, Dios hace milagros porque doña Sara era estéril, pasaba de los años, no podía tener hijos. Entonces, cuando llega a tener hijos, noten ustedes que aún así, Abraham manda a la casa de su tío a buscar una muchacha que se la traiga para Isaac. ¿Por qué manda a Abraham que le traiga una hija de su hermano? ¿Sabes por qué? Porque eso es tipo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El siervo que va lleva prendas, lleva regalo, lleva un sinnúmero de cosas. Él propuso que si cuando llegara le ofrecían agua para él y sus camellos, porque él llevaba una cometida. Y aparece esa muchacha y le ofrece agua para él, los camellos, y luego le dice, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen y para dónde van? Ah, pues estamos buscando una familia que se llama así. Oh, esa es mi casa, pues vengan. Llegó a la casa y cuando el siervo le cuenta que va porque lo mandó Abraham y que lo había mandado a buscar una muchacha, el hombre era muy prudente y muy sabio y le dijo, ¿y cómo es eso? ¿Qué hay para mantener a mi hija? ¿Cómo está él? Entonces el siervo coge y va a los camellos y le busca todos los presentes y se los trajo.
Entonces, el papá de ella, de la hija de él, que iba a ser la esposa de Isaac. Labán creo que es el nombre. ¿Ah? Labán creo que es el nombre del papá de la muchacha. Labán. Labán, el hermano de la mamá. Sí, sí. Está bien, Le trajo. Y cuando el padre vio eso, dijo, no, llévatela. Eso va a estar más que bien con todo. Ahora, noten qué es eso. Esos son los dones del Espíritu Santo para la iglesia. Esos regalos representan, el siervo representa al Espíritu Santo. Los dones que trae y le da representan los dones del Espíritu Santo. Se establece entonces la genealogía y descendencia a través de Abraham. De Abraham pasó ¿a quién? A Isaac. De Isaac pasó ¿a quién? Jacob. A Jacob. De Jacob entonces pasa A las 12 tribus de Israel. a Judá. A la tribu de Judá especialmente. A Judá, y Judá viene a ser el que heredó donde se estableció su tribu, que ahí entonces es donde David establece su reino. Y se cumple la promesa de que Dios le dijo a David, de tu simiente es que va a salir el que va a gobernar y a reinar a Israel. Pero no solamente iba a ser el rey de Israel, sino el Salvador del mundo. Hay una historia linda, porque en esa historia está Ruth. Primero comienza con Rahab, una mujer despreciada, una mujer tenida por... Cananita. Ajá. Era cananita. Sí. Que no era parte del reino. Entonces, pasa a Ruth, que es otra gentil. Entonces, ¿cómo Dios hace que desde la antigüedad empezó a incluir a los gentiles? Porque hoy, con quien Él trata, es con nosotros, los gentiles. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Fíjate que nos dice que hemos alcanzado así inmediato 660 personas en el momento. De Puerto Rico, Alexis, de allá de Guayama, tiene una petición especial. Hay alguien que es muy apreciado por mí. Se llama Tomás Rodríguez. Hace más de 56 años fue discípulo mío. Me estás escuchando, Tomás, en la ciudad de Nueva York, en la iglesia. Siempre que yo era maestro, si era maestro, nos pide fortaleza. Su esposa partió a la eternidad. Fermín Cova, de Venezuela, quiere ser recuperado. Del Bronx nos piden por salud.
Hemos transmitido a través de Radio Fortaleza. Mericeli González, de aquí de Connecticut, una petición especial. Ada Ortiz, por salud de Puerto Rico. Joel Rosario, de Maricao, de Puerto Rico. Que Dios le ayude. Maricao queda cerca de mi pueblo. Los que me están escuchando, vamos a estar orando por ustedes. Tomás recibe un fuerte y caluroso saludo de mi parte, de mi esposa y de mi familia y de la Iglesia Cristiana El Buen Pastor. Nos unimos a ti en la oración, que el Señor te fortalezca y que pueda ayudarte en medio de esa situación del dolor y el sufrimiento. Yo quiero ver, yo voy a estar orando, pero ustedes deben de notar que a mí me agrada que los hermanos participen. Y yo quisiera ver si alguno de ustedes quisiese pasar y presentar a estos hermanos en oración. Yo voy a estar orando, pero yo le he estado pidiendo al Señor que los hermanos se interesen, se motiven, reconozcan qué bendición tenemos de poder llegar a tantos lugares y a tantas personas en las condiciones y necesidades que tienen, y que nos podamos unir en oración, en ayuno y en asistencia para proveerle a cada una de estas personas que el Señor le dé una grata y buena experiencia. De que si hay alguien que dice, pastor, dame la oportunidad, yo quiero presentar. Vicky lo hizo la vez pasada, ¿verdad? We gave you the opportunity to do it, right? Okay. Edwin, you want to do it? Okay. Take the microphone. Coge el micrófono. Nuestro hermano Edwin Rivera, quien es uno de nuestros maestros, va a presentar. Yo voy a estar orando, que llamaron, yo estoy aquí y vamos a estar orando. Edwin. Padre Santo y Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, delante de tu santa y divina presencia estamos, oh Dios, para darte gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el único Dios vivo y verdadero que tú eres, oh Dios de la gloria, y tienes el poder para salvar, para sanar, para libertar, para ser nuevas criaturas, oh Dios. Y nosotros, oh Dios, tu pueblo, el pueblo que ha reconocido que Jesucristo es el Salvador del mundo, venimos delante de ti creyendo en nuestros corazones, oh Dios, que todo lo que te pedimos y todo lo que clamamos a ti, oh Dios, en oración, tú nos lo concedes porque tú eres nuestro Dios. Señor, en este momento, oh Dios del cielo, yo te presento a cada una de estas vidas, oh Dios de la gloria, que han estado escuchándonos, han estado viéndonos, oh Dios del cielo, Señor, a través de, oh Dios, las redes sociales. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te presento cada una de esas vidas, oh Dios, para que conforme a la necesidad que cada uno de ellos tiene en sus vidas, oh Dios, tú les supla. Al que necesita salvación, oh Dios, sálvale en esta noche. Hazte real en su vida, oh Dios de la gloria. Señor, manifiéstate, oh Dios, para que vea, entienda y comprenda que tú no eres una religión, que tú eres el Dios verdadero, el Dios grande y todopoderoso. Sálvale, transfórmale su vida. Ponle un nuevo corazón, un nuevo espíritu, oh Dios, y dale una nueva vida. Aquel que esté enfermo, Dios de la gloria, que está sufriendo a causa de alguna enfermedad o condición,
sánale, libértale, oh Dios, porque en ti, oh Dios, hay sanidad, en ti, oh Dios, hay poder, oh Dios de la gloria, y para ti nada es imposible. El que está atado, el que está esclavizado, oh Dios, por alguna condición, por algún vicio, alguna situación que hay en su vida, que lo está atando y no le está permitiendo, Dios, poder, oh Dios de la gloria, conocerte y tener una relación contigo, Señor, yo te pido que tú le libertes, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios y en ti es que está nuestra confianza y en ti es que está nuestra esperanza. Y todo esto nosotros te lo pedimos, Dios, en el nombre glorioso, precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por quien te damos gloria y honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Le vamos a indicar a los oyentes y videntes que el domingo a las 10 de la mañana volvemos a estar con ustedes a través de los medios de comunicación. Esperamos que todo lo que hemos dicho y hecho le haya sido una experiencia, una bendición que perdure para el resto de sus vidas, dependiendo y confiando en el Dios que hizo los cielos y la tierra y a través de Jesucristo nos ha provisto la salvación. Y el pueblo de Dios dice: amén.